expectante, Señor, por lo que vas a hacer con nosotros. Sé que tienes un plan con cada uno de nosotros. Sé que tienes reservado algo tan grande, algo tan fuerte, que en algún momento lo harás soltar. Se soltará sobre nosotros, Señor. Gracias por este momento. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Te adoramos, te amamos, te amamos, te amo, Señor, con todo mi corazón, con todo mi ser, Señor. Con todo mi ser, te adoro, te alabo, te exalto a ti. Gracias por tu presencia. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Eso que muchos están sintiendo ahora en su corazón se llama Dios. Eso que envuelve, eso que atrapa, eso que llama la atención, eso que llena un lugar sin saber por qué, sin saber cómo, eso se llama Dios. Esas sencillas ganas de repente sonreír, o de repente sentirse feliz, o de repente gritar un gloria a Dios, o de repente sentirse lleno, pleno, y eso se llama Dios. Y su presencia está en este lugar. Por unos segundos más, continúa. Voy a invitarle a que sea un protagonista. Yo sé que a lo mejor hay muchas personas aquí que están invitadas, que han venido por primera vez, pero le voy a pedir simplemente que cierre sus ojos. Por favor, no se distraiga con nada ni con nadie. Esto no es cualquier panorama de un día domingo. Cierre sus ojos. Y disfrute de su presencia solamente unos segundos más. El Espíritu de Dios ya está en este lugar. El Espíritu de Dios ya está aquí, ya está llenando, ya está sanando, está empoderando, está liberando, está sanando. Si hay alguna persona enferma en este lugar, aproveche este momento. En el nombre de Jesús declaro sanidad sobre todo cuerpo enfermo. En el nombre de Jesús. Todo dolor en el cuerpo, dolor en la cabeza, dolor en la espalda, dolor en los huesos, dolor en los músculos, en el nombre de Jesús ordeno retroceder ahora. Cualquier tipo de congestión, cualquier enfermedad que esté afectando la sangre, el sistema nervioso, en el nombre de Jesús ordeno retroceder ahora. Todo espíritu inmundo que cause tormentos en las noches al dormir, todo espíritu inmundo que produzca miedo a la oscuridad, todo espíritu inmundo que produce temor, en el nombre de Jesús reprendo ahora y ordeno soltar los cuerpos en el nombre de Jesús. El Espíritu de Dios está en este lugar. A causa de su presencia aquí, toda fuerza de las tinieblas huye.
Toda fuerza de las tinieblas huye a causa de la presencia de Dios. Todo espíritu que esté trayendo enfermedad, espíritu que esté trayendo maldición a las familias, maldiciones heredadas, en el nombre de Jesús, hoy se corta toda maldición, en el nombre de Jesús. Toda maldición que ha sido heredada en las generaciones, en el nombre de Jesús, hoy se corta. No más un pretexto que porque mi papá lo tenía, porque mi mamá lo tenía, porque mi abuelo lo padecía. Esas maldiciones hoy se cortan. En el nombre de Jesús, por el poder del Hijo de Dios, en este lugar, toda maldición de enfermedad se corta. Se corta en el nombre de Jesús. Y toda enfermedad de los cuerpos, cáncer, en el nombre de Jesús, te secas. Toda célula muerta en los cuerpos, en los tejidos, metástasis, en el nombre de Jesús, te secas. En el nombre de Jesús. Padre, te damos todo honor y toda gloria solamente a ti. Voy a pedirle que levante sus manos y le dé gracias a Dios por su presencia. Solamente levante sus manos, no se preocupe de la persona que está al lado. Dios me ha puesto en este lugar hoy para poder decirle a usted que ese problema va a pasar. Me ha puesto aquí para decirle que esa preocupación va a pasar, que esa carga va a pasar, que ese tormento se va a terminar, que esa enfermedad hoy se corta, que hay esperanza en la presencia de Dios, que hay esperanza en el Hijo de Dios, que hay esperanza porque Él murió en la cruz, derramó su sangre y su palabra dice de que Él venció sobre toda maldición, sobre toda enfermedad, Él venció sobre la muerte, Él venció al mundo. Él dice que nosotros estamos en el mundo, pero no saldremos de él. Pero Él dice de que Él ha vencido al mundo, el mismo que hoy está con usted y conmigo. ¿Cuánto le pueden dar un aplauso? ¿Hay alguien que lo crea? ¿Hay alguien que esté feliz? ¿Hay alguien que esté agradecido porque su presencia está aquí? Porque a pesar de las adversidades, Dios ha sido bueno. ¡Aleluya! Toda gloria y todo honor siempre es para Dios. Antes que tome asiento, voy a pedirle que por favor no se siente sin saludar a alguien, sin darle un abrazo, sin decirle un Dios te bendiga, sin decirle un prepárate, sin decirle un abre tu corazón hoy, abre tu mente, disponte a la palabra de Dios. Busque una persona ahora que está sentado, y ya se sentó. Busque una persona para decirle, no podrías haber venido a un mejor lugar. Pero dígale, pues. No podrías haber venido a un mejor lugar. A la persona de atrás. Domingo en la tarde, primera reunión de un domingo en la tarde. ¿Podrían bajar tan muy fuerte el micrófono? Primera reunión del día domingo en la tarde a las 6. Dios le bendiga por haber venido. Cualquiera podría haber estado ahora en el Logos buscando libros. Bueno, nosotros venimos de allá. Con el Ale, el Giovanni igual estaba ahí, la Nea también. Los niños pasan a sus clases. Voy a pedirle, por favor, a los padres que traen a sus niños, ¿hasta qué edad? Si me pueden decir. De 4 a 10 años. Todos, por favor, los niños de 4 a 10 años, los papás, llévenlos para adentro. Es un tiempo de enseñanza, un tiempo de aprendizaje, un tiempo de entretenido, donde hay más niños, por supuesto. Y realmente no hay mejor lugar para estar, no hay mejor lugar para estar que la presencia de Dios. Todo lugar para estar es genial siempre y cuando la presencia de Dios esté ahí. Amén.
Lo que quiero compartir hoy día con ustedes es algo simplemente desglosado de unos cuantos versículos, algo que el apóstol Pablo habla a su iglesia. Yo sé de que hay muchas personas aquí por primera vez. Por favor, ¿me pueden levantar la mano las personas que vienen por primera vez aquí un domingo en la tarde? Mi hermano Henry, un aplauso al hermano Henry, él está haciendo la red de jóvenes. Primer domingo en la tarde. ¿Quién tenemos ahí un joven? ¿Tu nombre? Pedro, un aplauso para Pedro. Bienvenido, Pedro, Dios te bendiga. ¿Y de ahí todos más? O sea, todos más. ¿Todos han venido? Ya, gloria a Dios. Lo que quiero compartir hoy día es algo que va tanto para la iglesia, o sea, digamos para los hermanos, como también para las personas que escuchen esto por primera vez. Así que voy a pedirle que ponga todos sus sentidos atentos. Primero vamos a ir al libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 9 al 14. Dice: por lo cual, también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, y para toda paciencia y longanimidad. ¿Hasta ahí? 14. Hasta el 14. Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Amén. El apóstol Pablo, enviando una carta a la iglesia, a los hermanos, a los colosenses, y una de las primeras cosas que dice en el verso 9, por favor si puedes poner el verso 9, dice: por el cual también nosotros desde el día que lo oímos, esto habla acerca de Jesús, del Evangelio, cuando él estuvo aquí predicando, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Hay tres cosas que aquí el apóstol Pablo menciona que pide para ellos. Uno de ellos, el primero, es ser llenos del conocimiento de su voluntad. Esto habla de un conocimiento pleno, discernimiento, y habla de su voluntad. ¿Alguien se acuerda cómo es la voluntad de Dios? Buena, agradable y perfecta. Pero ¿alguien se acuerda? Yo me acuerdo que esto lo hablé un día en el Politécnico. ¿Alguien se acuerda qué es lo que tiene que pasar para que una persona considere que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta? ¿Quién se acuerda? Está en Romanos 12:2. No lo busque. Cambiar la mentalidad. No conforméis a este siglo, sino transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento, para que entendáis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si desglosamos ese versículo y vamos de atrás para adelante, nos damos cuenta que nunca vamos a considerar que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta si primero no cambiamos nuestra mentalidad. ¿Ya? Si primero no somos transformados en nuestra mente. Todos dicen: no, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, pero es que hay algunos que no la encuentran buena, agradable y perfecta. La razón de eso es porque todavía usted no ha cambiado su entendimiento en base a eso, ¿ya? En base a esa parte de la voluntad de Dios. Si por ejemplo yo hace unos años atrás tenía las ganas de venir a estudiar pedagogía en música al norte y Dios me dijo no es la voluntad, si yo no hubiera renovado mi entendimiento, yo habría dicho: pucha, pero Dios no es lo que yo quiero, lo que yo quiero hacer, y Dios no me deja. Tenemos que renovar nuestro entendimiento para ir recién a entender que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. ¿Se entiende? Ya. Nadie puede considerar que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta si no cambiamos nuestra mentalidad. ¿Amén? Eso está en Romanos 12:2. Ahora, dice ahí: llenos del conocimiento de su voluntad. O sea, que sean conscientes 100% en todo lo que es la voluntad de Dios. ¿Por qué es tan importante la voluntad de Dios? Porque la voluntad de Dios, cuando nosotros la entendemos y nos sujetamos a ella, ahí recién nosotros nos alineamos con Dios. Es recién ahí donde nos alineamos con sus pensamientos, con sus deseos, con lo que hay en su corazón. Y eso es muy importante porque depende de eso el caminar de todo hijo de Dios. ¿Ya?
ningún hijo de Dios va a alcanzar el destino que Dios tiene para él si no está alineado con su voluntad. Amén. Por eso es tan importante siempre renovar nuestra mente, nuestro entendimiento, para comprender y conocer cuál es la voluntad de Dios. Nosotros podemos tener muchos deseos, podemos tener muchas ganas de hacer cosas y podemos hacer muchas cosas en base a nuestras decisiones. Pero llega un punto en el que tenemos que preguntarnos, ¿será esta la voluntad de Dios? Y eso es algo que tenemos que preguntarnos siempre, porque si decimos nosotros que servimos a Dios, no podemos nosotros pretender tomar una decisión en base o fuera de la voluntad de Dios. ¿Ya? Eso sería contradictorio. No podemos decir que en ciertas cosas sí creemos en Dios y en otras cosas no. Con Dios es creer o no creer. Y punto, no hay nada más que discutir. Entonces el apóstol Pablo dice, lo que yo espero es que ustedes sean llenos del conocimiento de su voluntad. Eso es lo primero. Después dice, en sabiduría, no solamente llenos del conocimiento de su voluntad, sino que ese conocimiento lo tengan en sabiduría y en inteligencia espiritual. Cuando hablamos de sabiduría, además de saber muchas cosas, la sabiduría habla de saber actuar correctamente en el momento correcto. De eso habla la sabiduría, de saber reaccionar, de saber actuar, de saber hablar, de qué decir, en qué momento, en qué contexto. Es algo que las personas que aconsejan tienen que practicar mucho, porque hay veces en que ciertos consejos no se pueden tirar de manera pública, ¿ya? Entonces tener ese tino, digamos, ser atajado en ese sentido, es entre muchas cosas ser sabio. Y también habla de la inteligencia espiritual. ¿Alguien sabe cuál es la definición de inteligencia según el diccionario de la Real Academia Española? ¿Quién se quiere aventar? Bueno, ya que nadie quiso arriesgarse, la inteligencia es la capacidad de saber resolver problemas. Esa es la inteligencia. La inteligencia no es saber mucho o saber poco. La inteligencia habla de que es la capacidad de saber resolver un problema. Y aquí está hablando de inteligencia espiritual. Hay otra versión que dice sabiduría y en entendimiento espiritual. Comprender lo espiritual, entenderlo. Entonces dice, sean llenos del conocimiento de su voluntad, de la voluntad de Dios, en lo que tiene que ver con la sabiduría y con la inteligencia espiritual. O sea, lo que tiene que ver con la sabiduría y la inteligencia tiene que estar siempre alineado con la voluntad de Dios. Cuando nosotros entendemos la voluntad de Dios, vamos a saber aplicar bien lo que es la sabiduría y la inteligencia espiritual. ¿Amén? Ahora, eso es para una consecuencia. El apóstol Pablo dice de que él ora en esa dirección por los hermanos para algo. Y en las primeras cosas que menciona, que eso ya está creo que en el versículo 10. Sí, versículo 10. Por favor, ¿puedes cambiar el capítulo 10, por favor? Colosenses 1:10. Aquí nombra para qué el apóstol Pablo ora en esa dirección. Dice en primer lugar para andar con dignidad. Para que andéis como es digno del Señor. Andar con dignidad, vivir con dignidad. Eso incluye también todo lo que es integridad. Segunda cosa, agradar a Dios. ¿Qué dice después? Agradándole en todo. ¿Qué más dice? Llevar fruto en toda buena obra. Ojo, dice buen fruto en toda buena obra. ¿Ya? Esas obras tienen que ser buenas, o sea, esas obras que traigan consecuencias, que sean de las obras buenas. Y dice para crecer en el conocimiento de Dios. Esa palabra conocimiento que está ahí significa justamente discernimiento o conocimiento pleno o total. Entonces, en primer lugar, el apóstol Pablo dice que seamos llenos del conocimiento de su voluntad. Tenemos que estar alineados con su voluntad. Ser llenos de sabiduría e inteligencia espiritual para andar con dignidad, agradar a Dios, llevar fruto en buena obra y crecer en el conocimiento de Dios. Toda obra siempre tiene que estar alineado también con Dios. Tenemos que tener mucho cuidado con eso porque a veces las buenas obras que nosotros hacemos pueden derivar a alimentar nuestro ego. Y en eso también tenemos que ser cuidadosos, de no decir de que todo la buena obra, para que nos la reconozcan o para que nos digan, qué bien que lo hiciste, que nos palmeen la espalda, ese nunca tiene que ser el objetivo de una buena obra.
Después el apóstol Pablo continúa en el versículo 11. Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria. Eso es poderosísimo. Fortalecidos en todo poder, todo tipo de poder. Y dice conforme, esa palabra conforme significa igualmente. Igualado a la potencia de la gloria de Dios. Y eso también para un objetivo, no para orar por los enfermos, no para hablar en lengua, no para echar fuera demonios. No, en ese caso es para toda paciencia. ¿Cuántos son pacientes aquí? Gloria a Dios. ¿Alguien sabe lo que significa longanimidad? Yo tampoco lo sabía. Longanimidad significa presencia de ánimo frente a la adversidad. Eso es lo que significa. Entonces aquí lo que está diciendo es que seamos fortalecidos conforme a la potencia de la gloria de Dios para tener paciencia y para tener presencia de ánimo frente a las dificultades. O sea, aquí esa igualdad de potencia de la gloria de Dios no se refiere a tenerla, como les digo, para hacer maravillas, para hacer cosas sobrenaturales, sino que simplemente es para tener paciencia y para mostrar buen rostro ante las situaciones difíciles. Todos aquí hemos pasado por situaciones difíciles. Nadie está libre, de hecho, siendo cristiano o no cristiano, nadie está libre de las situaciones difíciles. Pero es importante que nosotros día a día nos vayamos llenando de la gloria de Dios, o nos llenemos de su presencia, no solamente para lo sobrenatural, no solamente para predicar su palabra, sino que también para tener paciencia. Y muy importante, tener ese ánimo que se necesita en las situaciones difíciles. Yo justamente ayer lo que hablaba con los jóvenes que en la red, es que cuando nosotros estamos pasando por una situación difícil, que todos lo hemos pasado, pero sí o sí siempre viene como ese momento de subida, como que ya la cosa como que está pasando y se está solucionando y ya estamos viendo que estamos llegando a un puerto ya, que se está acabando el problemita, que lo estamos solucionando, y esa sensación, pucha, que es bacán. Se siente genial ver que ya el problema se está solucionando, ya todo se está arreglando, el problema ya está quedando atrás, y esa sensación es genial. Pero para vivir eso, para sentir eso, primero hay que tener un problema, primero hay que pasar por una situación difícil. Y eso es lo que nos tiene que demostrar a nosotros, que va a llegar algún punto en que ese problema va a pasar, que ese problema va a quedar atrás, que esa preocupación va a quedar atrás, porque es pasar nomás. Estar ahí un rato y después dejarlo atrás. Justamente respecto a eso, la presencia de ánimo frente a la adversidad, me gustaría que leamos el Salmo 3. Salmo 3. Dice: Oh Jehová, ¿cuánto se han multiplicado mis adversarios? Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. Y me acosté y dormí y desperté, porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla. Los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. David tiene muchos salmos parecidos en el que hay un momento donde le pide a Dios, donde se nota que lo está pasando mal, pero a la mitad de ese salmo, de esos versículos, termina alabando a Dios, termina declarando palabras de confianza, que sabe que Dios lo va a sacar de ahí, que sabe que Dios lo va a levantar, que sabe que Dios le va a respaldar, no importa lo que esté pasando. David siempre tuvo el carácter de ser una persona que adoraba sin importar la situación por la que pueda estar pasando. Y eso es muy importante hoy en día. No caer en medio de la desesperación, que llegar a la mitad y después caer
y estar mal, y ahí cuando vemos que recién solucionado, ahí recién levantarnos. Perdimos un tiempo en el que perfectamente podríamos haber sido perfeccionados en nuestro carácter, podríamos haber sido perfeccionados en nuestra vida espiritual, podríamos haber sido perfeccionados incluso en las escrituras, como una experiencia. Todo lo que nosotros vivimos aquí es para que en algún momento, lo que escuchamos aquí es para que en algún momento nosotros lo digamos a otras personas que nunca lo han escuchado, que no lo saben, que vengan por primera vez aquí. A pesar de que una persona no esté detrás de un púlpito, no significa que nunca tenga la oportunidad para predicar. ¿Ya? Eso hay que sacárselo de la mente. No tenemos que pensar que por el hecho de que a lo mejor no nos dan personas para discipular, para enseñar, no significa que no podamos enseñar, no significa que no podamos ser personas que enseñen o entreguemos de lo que tenemos. Muchas personas aquí, hay muchas personas aquí que llevan mucho tiempo escuchando de Dios, sabiendo de Él, experimentando su presencia, han experimentado su amor y han visto hasta incluso cambios en su vida. Pero eso hay que hablarlo. Eso hay que hablarlo con la gente. Entonces, el apóstol Pablo justamente ora a los hermanos de la iglesia para esto. Ser llenos del conocimiento de la voluntad de Dios, ser fortalecidos en todo poder. Todo para que cause consecuencias. Ahora, la forma en que termina el apóstol Pablo en Colosenses dice en el versículo 12: a fin que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente... Perdón. Aquí está. Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Veamos ese versículo. Dice, con gozo dando gracias al Padre. Hay otra versión que dice, den gracias a Dios Padre que nos consideró dignos de participar de la herencia de los santos en luz. Eso es lo que dice otra versión. Él nos considera dignos para participar de una herencia, participar de comunión. Comunión que justamente tiene que ver con luz. Todavía está muy fuerte. Sí, bájalo un poquito. ¿Por ahí? Sí, por ahí sí. Ahora, lo que dice al final es súper importante. Dice, de la herencia de los santos en luz. Cuando dice esa herencia de los santos en luz, esa luz se refiere a Jesús. Jesús es la luz. ¿Ya? Hemos tenido el privilegio, hemos sido considerados dignos por Dios para estar aquí. Este es un ejemplo más práctico de estar aquí. Donde estamos en medio de la presencia de Dios y donde su palabra dice de que justamente Él es luz. Ahora no solamente es decir de que, sí, pues si Él luz ilumina, es la luz del mundo. No es tan así. Veamos lo que dice Juan capítulo 1, verso 4 al 5. Uno de mis capítulos favoritos de la palabra de Dios. Veamos el versículo 4 primero, 4 y 5. Dice el verso 4, esto habla de Jesús. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. La oscuridad es ausencia de luz. Cuando hay tinieblas, cuando hay oscuridad total, es porque no hay luz. Pero dice su palabra de que Jesús es esa luz que aún ni las tinieblas lograron tapar, ni aún ni las tinieblas lograron apagar. Jesús es una luz que alumbra para siempre, no se apaga jamás. Cualquier persona que en este momento se sienta en una situación donde no sabe qué hacer, como si estuviera cegado con los ojos vendados, entonces preocúpese porque entonces hay ausencia de luz ahí. Tenemos que siempre estar conscientes de que tenemos claridad, por ejemplo, en cómo actuar, en las decisiones que tomar. La única forma en la que nosotros podemos recibir esa convicción, esa claridad de saber qué hacer, de qué decisiones tomar, es siempre cuando nos alineamos con la voluntad de Dios. Por eso es importante estar alineados con Él. Siempre que estamos alineados con Él va a ser más fácil tomar decisiones. Y aunque parezcan hasta incluso a veces decisiones locas, decisiones raras, decisiones que no encajan, la voluntad de Dios es así. Dios no trabaja en base a la lógica.
Dios no trabaja en base a lo que se puede observar, al panorama que se ve. Dios actúa de acuerdo a la fe. Y en la fe, nosotros muchas veces no vamos a ver algo favorable. Les doy un ejemplo muy práctico. Me pasó esta semana. En la escuela de España estaban esperando a que postulara una persona para dar clases de religión evangélica. Y aquí su servidor fue. Me dijeron, oye, se va a necesitar un profesor de religión evangélica en la escuela de España, lleva tu currículum. Lo fui a dejar. Cuando tuve la entrevista con la jefa de unidad técnica, me preguntó, ya, perfecto, ¿dónde está? ¿Tú fuiste a dejar tus papeles a la corporación? El organismo que trabaja con los colegios, que se encarga de contratar a los profes. Yo dije, no, porque mi grado de educación tengo que tramitarlo en la universidad. Necesito el certificado de idoneidad, que es un papel que entrega un encargado designado a nivel nacional de la Iglesia Evangélica para entregar un papel que dice que esta persona está capacitada teológicamente para dar clase de religión evangélica. Entonces necesitaba esos papeles. Y yo no los tenía. Solamente tenía el currículum, que era lo que uno hace y imprime. Listo. Eso fue el día viernes de la semana antepasada. Me dijo, ya, te vamos a llamar el lunes. Pero no nos llames nosotros te vamos a llamar a ti. Nosotros te vamos a llamar porque además tenemos otros 2 currículums de otras 2 personas que también vinieron por lo mismo, pero ellos ya trajeron sus papeles. Yo dije, ya, pero ¿y en esto igual van a contar años de experiencia? Me dijeron, sí, también van a contar años de experiencia. Yo vengo saliendo de la universidad recién. La cosa es que simplemente dejé el papel y obviamente me desanimé porque dije, ya hay 2 personas que llevan experiencia y llevaron todos sus papeles, llevaron muchas más cosas que yo al colegio. El lunes en la universidad estaba tramitando ya para poder sacar mi grado y todo eso, para poder llevarlo a la corporación y poder postular a un colegio y sí tener los papeles. Y de repente en eso me llaman de la escuela de España para preguntarme si estaba disponible para dar clase. Y yo casi que me atraganté con el aire porque no sabía qué decir, no lo podía creer. Yo dije, sí puedo. Entonces me pidieron que vaya a una entrevista y claro, era justamente porque me dijeron que el puesto me lo querían dar a mí. Entonces yo obviamente en un principio me desanimé. Yo aquí con el panorama dije, aquí es imposible que me vayan a contratar a mí porque hay otros profesores con más experiencia. Pero me contrataron a mí. Así que quizá... Así que ahora recién tengo todos mis papeles listos. Ya ahora sí está todo listo. Pero el panorama era difícil. ¿Cómo iban a contratar a alguien que recién está saliendo, que ni siquiera todavía tiene el título? Tengo solamente el grado. Pero aún así, Dios abre esas puertas y para enseñar algo que me gusta. He descubierto que al final esto de lo que es el estudio bíblico, la teología, me gusta más que el inglés. Entonces poder enseñar más que nada desde un punto valórico, qué es lo que se enseña, es genial. O sea, vivir rodeado simplemente de estar enseñando de Jesús y de lo mismo. Y más encima ni siquiera es un ramo donde uno le ponga de sus creencias, porque hay profesores que se aprovechan y a su materia le aprovechan de mandar ahí de sus influencias, de su creencia, de su... Pero en este caso a mí nadie me va a decir nada porque las clases ya son de religión, así que ahí me tiene nada que alegarme. Pero feliz por eso, dando gloria a Dios por eso y tratar de honrarlo, de honrar a Dios lo mejor que pueda. Pero a lo que voy es que el panorama se veía difícil, pues se veía imposible. Yo estaba desanimado porque yo este semestre tengo que juntar plata porque se vienen cosas importantes dentro de poco tiempo. No sé, yo necesitaba la plata, yo no sabía dónde ir y ya estaba. Hasta incluso estuve a punto de buscar trabajo en otra parte donde me han estado llamando hace mucho rato para trabajar, pero ahí ya con servicios marítimos, donde necesitan a personas que hablen inglés y todo el tema. Estuve a punto de ir para allá. Pero así que ya no es necesario. Entonces Dios conocía mi necesidad, obviamente, y yo tampoco me quejé. Yo tampoco dije así como que, ya al final no sé para qué hice tanta cuestión, si tampoco me van a llamar, no me van a contratar. Yo quería hablar de ti, Dios, mira, no hice nada de eso. Sino que simplemente dejé que las cosas pasaran. Yo en todo momento, dentro de la preocupación, siempre he pensado de que al final Dios es el que provee. O sea, ahí si Dios me quiere llevar a distintos lugares, que se encargue Él de hacer todo. Yo dentro de lo que es posible, por uno, siempre tiene que pensar en tratar de hacer lo que humanamente es posible, lo que uno humanamente puede hacer. Ya cuando uno empieza a ver ya que hay trabas, ya uno ya tiene que darse cuenta de que hay algo que está pasando ahí. Pero esa es la idea de siempre alinearnos con la voluntad de Dios, de saber que todo lo que Dios hace es perfecto y que llega a su tiempo.
dentro de ese momento de oscuridad, de ese momento de tinieblas, que no sabía qué hacer, no sabía dónde ya tirar currículum porque no sabía dónde más ir, de repente sale esa llamada. Y feliz, la primera que le comunicó, por supuesto, fue a la Susi, estaba trabajando, le interrumpí su pega, pero estaba demasiado feliz porque tenía que decirle a alguien, no le quería decir a un desconocido porque se iba a ver raro, así que preferí llamar a alguien que conocía para contarle la noticia. Pero fue un momento que sentí que esa preocupación ya se terminó, se cortó. Y realmente fue yo creo que el momento fue preciso. La única forma en que nosotros veamos que realmente Jesús es luz en nuestra vida es cuando nosotros nos dispongamos o cuando nosotros dejemos que Él se muestre. Cuando nosotros dejamos que Él se deje ver, ahí recién nosotros nos vamos a dar cuenta, vamos a ver con nuestros propios ojos, vamos a vivir que Él realmente es luz. Y esto es un poco complejo porque esto uno lo puede contar desde el punto de vista de la vivencia de uno, pero lo que Dios quiere es que lo vivan todos, que lo vivamos todos, siempre, todos los días. No de que siempre hay una persona que se lo esté repitiendo, se lo esté contando, porque Él quiere que usted tenga sus experiencias. Él quiere que usted viva esa realidad. ¿Ya? No solamente que haya una persona que se lo esté contando. Eso bendice a la gente también. Con respecto a esa luz, Juan 8:12, Jesús vuelve a hablar con respecto a eso. Juan 8:12. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Tomando en cuenta eso, y si volvemos de nuevo a lo que dice Colosenses, en el versículo 12, nos ha hecho dignos para participar de la herencia de los santos en luz. O sea, no una congregación, sino que un momento donde nos juntamos y donde esa presencia está, donde esa luz está. O sea, no solamente es reunirnos y conversar y opinar o simplemente dar un mensaje motivacional, sino que es creer que la presencia de Dios está aquí, está en este lugar. Ahora, lo que dice el verso 13 de Colosenses, capítulo 1, sigue diciendo: el cual nos ha librado, ojo acá, de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Cuando menciona eso, es lo mismo que dice lo que se menciona en el libro de los Hechos, capítulo 26, verso 18. Echémosle un ojo a eso. Hechos 26, 18. Dice: para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Una vez más habla acerca de herencia entre los santos, y una vez más menciona que se pasa de las tinieblas a la luz, pasarse de un lugar a otro. Ahora, si usted nunca ha escuchado esto, déjeme decirle de que lo que Jesús hace es justamente eso. Él es el único capaz de poder transformar de la realidad a una persona y traerlo de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a la potestad de Dios. Él es el único que puede hacer ese cambio. Él es el único que puede hacer eso de un lugar a otro. ¿Por qué? El libro de Apocalipsis, capítulo 21, verso 5, dice que el que estaba sentado en el trono dijo: yo hago nuevas todas las cosas. Todos nosotros, cuando vivimos lejos de Dios, sin una vida rendida a Dios, vivimos en tinieblas. Por eso pasan algunas cosas, por ejemplo, que cuando se lee la Biblia no se entiende. Leemos la Biblia y no la entendemos. Falta luz. Falta presencia de Dios. Él hace nuevas todas las cosas, y eso queda muy bien plasmado cuando el apóstol Pablo dice en 2 Corintios 5:17, y esto ya para ir terminando. Un versículo muy conocido. 2 Corintios
5:17. Dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Cuando dice de que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, esa palabra criatura significa, es como decir creación. Es una nueva criatura, es una nueva creación. Y es lo mismo decir cuando Dios creó al hombre. Cuando Dios creó al hombre lo hizo de una forma, lo hizo limpio, lo hizo sin pecado, sin contaminación. Así lo creó. Así creó Dios al hombre. Cuando el hombre respiró por primera vez, así era. Limpio, puro, una creación nueva. Entonces el apóstol Pablo dice que cuando uno está en Cristo, cuando ya no está en las tinieblas, sino que está en la luz, cuando uno ya no está en la voluntad de uno mismo, sino que está en la voluntad de Dios, y ocurre ese cambio, esa persona pasa a ser una nueva creación. Cuando tú eres una persona que vive alejado de Dios, alejado de la presencia de Dios, nunca ha rendido su vida a Jesús, nunca ha aceptado a Jesús como su Señor y Salvador. Él es una persona que nunca se ha arrepentido de sus pecados y nunca se ha vuelto de ellos. Eres una persona que vive en tinieblas. El apóstol Pablo dice que si alguno está en Cristo, si alguno se vuelve a Jesús, si alguno está con Jesús, nueva criatura es. O sea, esa persona pasa a ser una creación nueva, pasa a ser una... Por eso es que dice las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas, porque son hechas de nuevo. Dios toma y vuelve a hacer todo de nuevo. Es una creación nueva, limpia, pura, sin mancha, sin contaminación. Todo esto que yo les he mencionado hoy, ser llenos del conocimiento de su voluntad, ser fortalecidos en su poder, solamente se puede conseguir si usted es un hijo o una hija de Dios. Todos somos creación de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Y eso tenemos que entenderlo también, ¿ya? Las únicas personas que reciben todas estas bendiciones son sus hijos, porque todas las promesas de un padre y toda su herencia siempre está en primer lugar para sus hijos. ¿Por qué es necesario que nosotros seamos llenos del conocimiento de su voluntad, fortalecidos en todo poder? Porque es así como vamos a ir siendo transformados en personas nuevas. Ayer, a pesar de que yo estaba aquí con los jóvenes, después de la noche hablaba con Susana y me dijo algo muy importante y que es muy cierto. A pesar de que nosotros queramos trabajar de la forma más ordenada posible, por ejemplo, se viene ahora Invasión del Amor de Dios, que es un trabajo arduo, se ha estado hablando bastante. Y esto es algo donde todos nos tenemos que hacer parte, no simplemente trabajar en algo, ya cuando empieza a venir la gente, ya cuando empecemos a crecer, ya listo, yo vuelvo a la silla a escuchar en el culto y listo, ahí me quedo. No, tenemos que ser todos personas que trabajen. Si usted es una persona que conoce, que sabe de la Escritura, ser una persona que trabaje, que disipule, que mentoree, que enseñe. En eso hay que trabajar, no solamente llevar unos papeles, pedir oración, orar por eso, después preguntar y después listo. Hay que trabajar con la gente. Entonces, si nosotros queremos ser una congregación que crezca, tenemos que crecer de manera ordenada, de manera organizada, de manera responsable y trabajando. Pero eso nunca va a ocurrir si no ocurre una transformación primero, una transformación en la mente, si no ocurre una transformación sobrenatural, una transformación y hasta incluso, no sé, en los hábitos, en la manera de pensar. A pesar de ser hijos de Dios, nunca vamos a conocer todo lo que es esto, andar con... vivir lo que realmente está en la voluntad de Dios o vivir en bendición. Resumámoslo así, vivir en bendición. Si es que primero no vivimos una transformación sobrenatural. Si es que primero no estamos decididos a cambiar nuestra mentalidad o a cambiar nuestras acciones partiendo desde el momento de venir hasta aquí. Partiendo por el hecho de hasta incluso algo en lo que todos hemos fallado, que a veces es llegar a la hora. Si estamos fallando en eso, no vamos a ser responsables, no vamos a demostrar responsabilidad con nada más. Es importante porque desde que comenzamos hasta que terminemos, todo momento dentro, cuando estamos en la presencia de Dios, es importante. Por eso es que también es importante que cuando se está orando, cuando se está ministrando, cuando se está ofrendando, cuando se está haciendo cualquier cosa, hay que tratar de distraerse lo menos posible. Todo eso, todo lo grande, lo general, lo macro, va a cambiar y va a transformar esta ciudad cuando nosotros aprendamos a cambiar lo que es chiquitito. Lo que depende de nosotros, lo que tiene que ser transformado de parte de nosotros. Amén. Tiene que cambiar nuestra mentalidad en todo eso, tiene que cambiar nuestra mentalidad en querer servir a Dios. No solamente ser una persona que simplemente viene a recibir y a escuchar, sino que también estar dispuesto a ser una persona que está disponible y dispuesta para enseñar y discipular. Para hacerse un espacio, para hacerse un tiempo, para ir a un hogar, para llevar a su casa gente, para enseñar.
Porque esa gente que va a venir en cualquier momento va a necesitar de los que sabemos más, de los que conocemos más, y no solamente de los que sabemos más, sino de los que también vivimos en la voluntad de Dios, vivimos bajo bendición, vivimos bajo su poder sobrenatural, y vamos a poder tener para entregarles a ellos. Tiene que ocurrir una transformación en la iglesia, tiene que ocurrir una transformación en la congregación, tiene que ocurrir una transformación desde el niño más pequeño hasta la persona más anciana. Pero eso tiene que partir con nosotros. Y les digo, hermanos, a medida de que cada uno vaya tomando la decisión, se va a ir metiendo en un río que no va a parar, no se va a frenar. Digamos, ese río ya está fluyendo, pero ahora depende de quién es el que se quiere meter ahí y fluir y correr y trabajar, fluir con Dios. Si usted no se decide, usted no está dispuesto, usted sigue dispuesto simplemente a venir tarde, a irse antes que el culto termine, a llegar acá y a ni siquiera ¿cómo decirlo? No es una fuerte. ¿Se acopla o no? ¿Se está acoplando? Sí, yo creo que sí. Una persona cuando sabe que la adversidad se va a terminar o que las dificultades van a pasar, eso uno lo tiene que demostrar. ¿Amén? Uno nunca puede pretender tener victoria si está triste. ¿Sabe por qué? Porque el enemigo usted lo ve. Él no sabe lo que está pensando usted, pero no, usted lo ve. A pesar de que usted diga, no, si yo estoy invicto, estoy bien. Eso no demuestra nada. No solamente es una actitud de la mente, sino que es una actitud que uno tiene que mostrar con acciones. Cuando nosotros estamos aquí en la presencia de Dios y nosotros nos gozamos y cantamos y celebramos, no es necesariamente por el momento que estamos pasando ahora, sino es por lo que viene. Es por lo que estamos seguros que va a venir. Es mostrar esa confianza que sentía David. Por eso es que David impactaba tanto, por eso sus salmos son tan grandes, porque él, a pesar de los momentos difíciles, de las dificultades, él alababa siempre. Él danzaba, él cantaba, él se gozaba en la presencia de Dios porque él sabía, él confiaba en lo que se venía. Él confiaba en lo que Dios iba a hacer. No en la situación en la que él estaba viviendo actualmente, sino que él confiado estaba siempre de lo que Dios iba a hacer. Eso es lo que hace que los muros caigan. Porque los muros pueden ser súper altos, pero lo que hizo que los muros cayeran fue el canto del pueblo de Israel. Lo que hizo que en muchas ocasiones el enemigo, el ejército enemigo de Israel, perdiera era por los cánticos, por los gritos del pueblo de Israel. Por eso es que la Biblia dice, el enemigo vendrá contra un camino sobre ti, pero saldrán huyendo por ¿cuántos? Por 7. Pero eso no va a ocurrir cuando el enemigo se nos venga con todo y nosotros así. Ahí no van a salir huyendo por 7. Ahí van a salir por 1 o por 7, pero van a salir cantando victoria. Nosotros tenemos que demostrarle al enemigo siempre de que no importa lo que esté pasando, nosotros estamos felices, nosotros estamos gozosos, nosotros tenemos alegría, porque nosotros creemos lo que se viene ahora. Recuerden que nuestra lucha no es con carne ni sangre, para el diablo tampoco lo es. Para el diablo tampoco es carne ni sangre, porque cuando él se enfrenta a un hijo de Dios, él no se enfrenta a uno como persona. Él al que se está enfrentando es al mismo Dios, porque Dios está con nosotros. Y eso usted tiene que saberlo, eso usted tiene que creerlo, tiene que aplicarlo, tiene que practicarlo. La única forma en que usted vea que Dios está con usted es cuando usted cree en las promesas de Dios, cuando usted las practica, cuando usted las vive, cuando usted las demuestra, cuando usted las expresa, cuando usted expresa esa alegría. Amén. Por eso la próxima vez que le digan que levante las manos, no las levante así. Levántela lo más que pueda. Y si la levanta hasta ahí porque le duele el brazo, diga que en el nombre de Jesús ese dolor se va y listo, paso de fe, levante el brazo. La próxima vez que alguien le diga, hermano, gócese, hágalo, aproveche, ¿ya? Porque estamos aquí solamente 2 horas a la semana, 4, no al jueves. Usted no, si no lo hace en su trabajo, si no lo hace en la calle, si no lo hace en su casa, venga para acá y celebre y cante. Gócese, aproveche la presencia de Dios. Nadie le va a decir nada. Y esto se lo digo porque la otra semana ya me voy a rayar y al que le pegue con la guitarra... pero sabe que eso contagia. Esa alegría, ese gozo contagia. Por ejemplo, les pregunto aquí, ¿cuántas personas aquí han tenido el privilegio, Dios les ha dado el privilegio de poder asistir a un evento, a un concierto?
Levante la mano, por favor. Levante la mano. Pueden bajarla. Yo le pregunto, ¿cómo es usted cuando está en esos eventos? Cuando empieza a sonar la música, cuando empieza el ministro de adoración ahí a animar, ¿cómo actúa usted? ¿Y cuando llega acá? ¿Por qué tiene que estar esa diferencia? ¿Porque hay luces? ¿Porque hay más gente? A veces pasa eso. ¿Por qué será que cuando hay más gente como que se prende más la cosa? No es que se prenda más la cosa, sino de que hay muchas personas que a lo mejor piensan distinto a usted y le importa un rábano lo que están pasando, se gozan de la presencia de Dios y eso se contagia, eso se ve, eso se demuestra, eso queda en el ambiente se carga de esa alegría, el ambiente se carga de ese gozo. Entonces usted comienza, eso como se carga el lugar y usted está en medio de eso, es ahí donde usted de repente, de la nada, empieza a ver que todo lo que está mal tiene solución. ¿Va? ¿Y eso de dónde viene? Eso es lo que viene de repente, de la nada, porque es presencia, eso es como les digo, eso no solamente la palabra hablada carga el ambiente, sino que también la expresión con el cuerpo, todo eso carga el ambiente, con júbilo, con gozo, con alegría, porque estamos alineados con su presencia. Como les decía en un principio, ser llenos del conocimiento de su voluntad, en sabiduría y en inteligencia, y eso también para mí, no es que lo diga aquí, pero considero que también es muy importante que seamos personas que comiencen a conocer a Dios desde un punto de vista literario, no solamente bíblico, sino que leer. Aprovechemos, el lobo está aquí, hay ofertas muy buenas. Roder Cashmina se agotó ayer así, pero bueno. Pero oportunidades hay, ocasiones hay para leer, conocer, para que llegue el momento que hay una persona que usted lo confronta con algo de la lógica y usted no simplemente le responda con fe, porque a lo lógico no se le puede responder con fe, porque la lógica no les entra. De todo eso tenemos que ser llenos todos nosotros, estar alineados con la voluntad de Dios. Y le aseguro de que esos van a ser los días en que usted simplemente llegue, y cuando usted simplemente suelte la amargura, suelte la tristeza y exprese la alegría con su cuerpo, esos van a ser los días donde las circunstancias van a comenzar a cambiar. Porque todo empieza en la mente, todo comienza en la mente. Esos días les aseguro de que es cuando la situación en la casa va a cambiar, cuando la situación en el trabajo va a cambiar, cuando van a empezar a ocurrir transformaciones, partiendo por nosotros y después en el entorno. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a darle gracias a Dios. Y en primer lugar, como siempre, dele gracias a Dios por su palabra. Y dele gracias no como contándole un secreto a Dios, sino que dele gracias. Dele gracias, dele gracias. Como le cantaba en un principio, con esa pasión, con esa intensidad, con ese sentimiento de gratitud, dele gracias. Muchas veces el rompimiento que usted necesita en su vida se puede producir por esa expresión de gozo, por ese grito de júbilo que tiene que salir, que se tiene que escuchar. Un grito de victoria que fácilmente puede traer rompimiento en la mente. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por tu misericordia. Queremos ser llenos del conocimiento de su voluntad. Queremos estar alineados con su voluntad. Queremos ser fortalecidos por Él a tal punto que esa fortaleza